Buenos días con todos. El día de hoy, desde el Centro Nacional de Telemedicina, los saludamos y agradecemos su participación en esta TeleIS, Teleinformación, Educación a la Comunidad. El día de hoy estamos con el tema de qué son las pruebas genéticas. Estas son herramientas fundamentales en el campo de la medicina que permiten analizar el material genético y el día de hoy de una manera muy didáctica nos va a enseñar la doctora Milagros Dueñas. Ella es especialista en genética médica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en salud pública de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, cuenta con maestría en docencia e investigación de la salud en la salud de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es jefe del Servicio Asistencial de Genética del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, es presidenta de la Comisión Consultiva Institucional que evalúa el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras y huérfanas de salud. Le damos la bienvenida a la doctora y bueno, le damos el pase para iniciar. Muy bien, muy buenos días con todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes y para cerrar todo nuestro microprograma que hemos tenido de genética, tanto en telecapacitación como en teleeducación a la comunidad. Los saludo a todos los que nos están acompañando, tanto en las redes en Zoom como en YouTube. Entonces, ahora vamos a hablar de qué son las pruebas genéticas. De hecho, el martes, hace unos días, estuvimos hablando también de cuándo indicar estas pruebas genéticas en el programa de telecapacitación. Y ahora vamos a recordar algunas partes y otras vamos a añadir un poco más en detalle sobre las pruebas genéticas en general y cuáles son sus características. Entonces, el contenido de esta clase vamos a hablar sobre algunos conceptos básicos, la definición, el tipo de pruebas genéticas, la utilidad de las pruebas, por qué someterse a una prueba y algunos beneficios y desventajas que podrían tener. Recordar siempre entonces que las pruebas genéticas mucho van dirigidas con el nivel también de alteración, ¿no? Entonces tenemos un nivel más macro, digamos, si hablamos de geografía, podríamos estar hablando de continentes, podríamos estar hablando de los cromosomas, ¿no? Un nivel macro. El ADN sería ya un país de repente, ¿no? Un nivel un poco más enfocado, ¿no? A una cantidad de material genético. Y el gen que ya podría ser un departamento del país, ¿no? Algo más pequeño. Y obviamente va a depender, si queremos mirarlo de un satélite, pues va a depender de la resolución del satélite hacia dónde queremos llegar. Algo semejante pasa con las pruebas genéticas también, ¿no? Las pruebas que van a ver a un nivel más macro, como la prueba de cariotipo, que lo que evalúa son los cromosomas, o si queremos o sospechamos de alguna condición genética ya más específica, tenemos que requerir otras, ¿no? Como los paneles genéticos o el secuenciamiento de ADN, ¿no? Recordar también que nuestro material genético está en su mayoría en el núcleo celular, está compuesto de ADN nuclear, pero también tenemos material genético en las mitocondrias, ¿no? Que son unas organelas responsables de todo lo que es la energía, la producción de ATPs, ¿no? Para el funcionamiento de las células en general. Y nuestro material genético, específicamente nuestro ADN nuclear, cuando la célula empieza a dividirse, va a condensarse sobre unas proteínas nucleares que son las histonas y estas a su vez van a condensarse sobre sí mismas, van a enrollarse y van a formar las fibras de cromatina que finalmente van a dar lugar a los cromosomas. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Este número que son 23 pares, tenemos en total 46 cromosomas y cualquiera de nosotros si hiciera un estudio tendría que tener ese número, que es lo normal, y son iguales entre el 1 al 22, tanto en varones como en mujeres, y el último par que define el sexo, XX en la mujer y XY en el varón, que son los cromosomas sexuales. Recordar también que cada cromosoma tiene una hebra completa de ADN bicatenario, ¿no? Y que en las pruebas de secuenciamiento lo que vamos a ver es justamente esta secuencia de bases nitrogenadas que tiene y que ya se conoce que debe tener un gen específico, ¿no? Y es la combinación de la citosina, o la C de citosina, G de guanina, T de timina y A de adenina, ¿no? Y si es que hubiera algún cambio, ya vendrían a ser variantes de nuestro ADN, estos cambios podrían llamarse también mutaciones o polimorfismos. Las mutaciones vendrían a ser estos cambios que se asocian a enfermedad, mientras que los polimorfismos vendrían a ser cambios responsables de la variación, de la diversidad en el hombre, que son frecuentes en más del 1% y que generalmente no se asocian o no producen directamente una enfermedad. Mientras que las mutaciones sí son cambios mucho menos frecuentes, raros generalmente, y que van a inhabilitar el gen y por lo tanto van a hacer que este gen o no produzca proteína,
o produzca una proteína totalmente disfuncional y por lo tanto genere una enfermedad. Bien, entonces, ¿qué son las pruebas genéticas? Es una prueba que analiza una muestra de sangre, principalmente, que es la más asequible, como hacernos una prueba de glucosa o de colesterol, pero también puede hacer uso de otros tejidos como la piel o el cabello o el tejido tumoral, por ejemplo, a fin de estudiar el ADN, los cromosomas o las proteínas que van a ser producto de la expresión de nuestros genes y detectar si existe alguna modificación o mutación asociada a alguna enfermedad genética. De hecho, las pruebas genéticas se van a requerir cuando haya una sospecha de una condición genética, ¿verdad? Existen algunas pruebas que generalmente se van a indicar en la mayoría de los casos cuando hay un síntoma, ¿no? En una persona afectada. Pero en otros casos se pueden hacer también de manera preventiva o predictiva en personas sanas, pero con una historia familiar y con un alto riesgo de haber heredado una condición genética y que si saben de esa información podrían tomar cierta acción y por lo tanto prevenir, ¿no?, la aparición de enfermedades o complicaciones al brindar un tratamiento adecuado o incluso cuando quieren planificar una familia, ¿no?, y tener hijos sanos. Entonces, hay personas sanas que podrían también acceder a estas pruebas genéticas si es que tienen una historia familiar o si es que hay un factor de riesgo, como por ejemplo la consanguinidad, cuando se casan entre familiares, ¿no?, o tienen una familia en común, hay mayor riesgo de un grupo de enfermedades que son las enfermedades de herencia autosómica recesiva. Y en estos casos existen también paneles genéticos para aportadores que nos pueden determinar si tenemos un riesgo o no de tener hijos con alguna enfermedad recesiva, ¿no? Bien, entonces las pruebas genéticas pueden ayudar en general a diagnosticar una enfermedad cuando se sospecha, a precisar factores genéticos que causaron la enfermedad, ¿no? Y de esta manera podemos entender mejor por qué son cada uno de los síntomas que tenemos al conocer también la función del gen o la expresión, en qué tejido se manifiesta, predecir qué tan grave pudiera ser su enfermedad. Hay algunas variantes genéticas que nos ayudan a predecir, ¿no?, si el fenotipo o los rasgos, las manifestaciones van a ser más leves o en algunos otros casos más severas. Entonces nos podrían ayudar también a establecer un pronóstico. Elegir la mejor medicina y la dosis correcta, sobre todo en problemas como la leucemia o el cáncer. Cada vez más hay terapias dirigidas, personalizadas y que dependerá del perfil genético del tumor el tratamiento que se indique, ¿no? Entonces, un tratamiento o una medicina de precisión puede estar basada también en un estudio genético, ¿no? Elegir la mejor medicina y a la dosis correcta. Hay algunos estudios, por ejemplo, como los farmacogenéticos, de la farmacogenómica, que nos permite determinar cómo nuestros genes procesan o predecir al menos cómo nuestros genes podrían procesar ciertos medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes, la warfarina, o cómo van a responder a ciertos quimioterápicos o para tratamientos como inmunomoduladores en el caso de los trasplantados. Entonces, el saber qué perfil genético tiene me podría ayudar a predecir si este paciente va a requerir más dosis, menos dosis, tiene más riesgo de intoxicación o no. Luego también nos ayuda a descubrir factores genéticos que aumentan el riesgo de la enfermedad, ¿no? En este caso como el cáncer hereditario, como les comentaba, identificar factores genéticos que pudieran transmitirse a la descendencia, ¿no? Es aquí a veces que, sobre todo en condiciones genéticas que se van a manifestar en la etapa adulta, cuando ya la persona ha tenido de repente un hijo y le acaban de diagnosticar una enfermedad que lo puede heredar, entonces podrían también tener una preocupación no solo por ellos, porque están pasando por una situación que de repente no la van a desear que la pasen sus hijos, pero en ese momento lo único que les queda es hacerse la prueba, esperar a que el niño sea mayor, sobre todo si son manifestaciones del adulto, y luego que los hijos pasen asesoría genética y con toda la información de los riesgos y las pruebas disponibles, pudieran someterse o no a alguna prueba de tipo predictivo, ¿no? Determinar la presencia de ciertas enfermedades tratables en recién nacido. De hecho, el tamizaje neonatal es una de las
pruebas que nos permite detectar ciertas alteraciones, sobre todo de tipo hormonal o metabólicas, que físicamente no se van a manifestar en el recién nacido, porque no va a generar malformaciones y no va a generar dismorfia. Sin embargo, si no se tratan, pueden generar complicaciones o discapacidad en el tiempo, incluso mayor predisposición a discapacidad intelectual, convulsiones, ¿no? Como la fenilcetonuria, por ejemplo, o talla corta y discapacidad intelectual como el hipotiroidismo. Entonces, el objetivo de estas pruebas es poder detectarlas muy temprano para cambiar, ¿no?, la historia de la enfermedad a través de una detección temprana y un tratamiento también temprano, ¿no? Y la calidad de vida de estos niños obviamente mejora mucho más. En algunos países ya se está proponiendo que algunas pruebas genéticas se realicen como parte también o confirmatorias después de un tamizaje. Si sale alterado o hay sospecha de una condición genética como la fenilcetonuria, se puede hacer una prueba genética para confirmarlo, o también pruebas metabólicas, ¿no?, dependiendo de qué sea más asequible en el entorno, ¿no? Y en algunos otros estados, por ejemplo en Estados Unidos, hay tamizajes genéticos directos, ¿no?, sobre todo en poblaciones donde el riesgo es mayor de algunas condiciones, como por ejemplo estos grupos cerrados como los judíos esquenazí, por ejemplo, entre otros. Bien, entonces ahora sí vamos a hablar de los tipos de prueba genética y conocer un poco más de qué se trata cada uno. Tenemos las pruebas citogenéticas, son tres grupos en general: citogenéticas, bioquímicas y las pruebas moleculares. Las pruebas citogenéticas, ¿no?, básicamente el estudio de cariotipo, pero también tenemos el FISH y el array cromosómico, que es una prueba citogenética molecular. Detectan normalidades cromosómicas, ya sean numéricas o estructurales, específicamente la prueba de cariotipo. Las pruebas bioquímicas nos permiten pues hacer un dosaje de proteínas, metabolitos o estudios de actividad enzimática que nos permite detectar alteraciones genéticas que van a manifestarse como trastornos metabólicos. Y las pruebas moleculares, que vendría a ser el secuenciamiento del ADN, el obtener, si vemos en esta imagen, unas curvas, ¿no?, que es lo que detecta este equipo, que es el secuenciador, y permite identificar qué base nitrogenada es, ¿no?, si está la guanina, timina, adenina, citosina. De esta forma, entonces, obtenemos la secuencia de nuestro gen. Y esto puede ser a distintos niveles, ya sea de un gen específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, si tengo alta sospecha, lo que voy a hacer es hacerle un secuenciamiento del gen CFTR, ¿no? Pero si, por ejemplo, tuviera un paciente joven con bronquiectasias y no necesariamente, o no estoy segura, las pruebas son dudosas para fibrosis quística, podría pedir un estudio más amplio que incluyan otros genes asociados también a la ocurrencia de bronquiectasias, como por ejemplo el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Y en este caso, como ya no va a ser un solo gen, sino van a ser varios, entonces lo ideal en este caso sería pedir un panel genético, ¿no? Igual si, por ejemplo, tenemos una familia con problemas cardíacos hereditarios, muerte súbita, cardiomiopatía hipertrófica o cardiomiopatía dilatada en pacientes jóvenes y sin una causa, no hay malformaciones, no hay otras enfermedades que lo pudieran ocasionar y se sospecha que sea una causa genética, entonces podríamos hacer un panel genético para cardiomiopatías hereditarias. Cuando tenemos ya varios sistemas afectados, entonces podemos pedir pruebas más amplias, ¿no?, cuando el diagnóstico diferencial también lo es, ¿no?, como el exoma, que ya es el análisis de todos los genes. Se sabe o se estima que hay alrededor de 20.000 genes en el ser humano. Y la prueba de genoma, que es ya el estudio más amplio que existe, ¿no?, en el mundo actualmente, y lo que hace es analizar todo, absolutamente todo nuestro ADN. Ahora recordamos que de todo nuestro ADN, un 1% representa los genes, que son la secuencia de ADN que va a brindar información para producir proteínas. Y va a haber un 99% de nuestro ADN que, si bien es cierto, no se conoce claramente cuál es su función, se considera que tienen una función más regulatoria, ¿no? Entonces, en el exoma evaluarían el 1% de todo nuestro material genético, en este caso ADN nuclear, que representa la totalidad de nuestros genes, y el genoma, que analiza absolutamente todo. Entonces, obviamente, como la información que se obtiene de estas pruebas es mucho mayor, entonces también el análisis es mucho más complejo y para eso se requiere una información clínica muy clara, muy concisa y muy detallada. Y ayuda mucho también en el caso del exoma y genoma el analizar a los padres, ¿no?, porque a veces hay muchas variantes raras que no necesariamente son mutaciones, sino que pueden ser cambios poco frecuentes propios de una población.
y que no van a tener mayor relevancia, ¿no? Entonces, el hacer el estudio en los padres nos permite también identificar cómo es que se está transmitiendo estos alelos, estas variantes, y también si tienen alguna implicancia en el fenotipo, ¿no? Bien, y ahora ya un poquito más entrando a las pruebas específicas, vamos a desarrollar brevemente cada una de ellas, las pruebas citogenéticas, empezando con la prueba de cariotipo. Es una prueba que empezó aproximadamente en el año 80. La realizan varios centros, todos son centros nacionales o institutos o hospitales nacionales, ya sea del Ministerio de Salud como de eSalud. En eSalud hay dos hospitales nacionales que lo realizan, que tienen un laboratorio de citogenética donde se realiza esta prueba, que es el Hospital Rebagliati y el Hospital Almenara. Lo que vamos a hacer es obtener una muestra de sangre, puede ser de otros tejidos, también muchos nos mandan de líquido amniótico, de restos embrionarios, cuando hay parejas que tienen muchas pérdidas, ¿no? Esta muestra se van a cultivar en unos medios especiales por un tiempo determinado, la sangre aproximadamente 3 días, que es donde las células empiezan a dividirse, y luego se les hace un tratamiento para detener estas células en metafase, ¿no? Que es la fase del ciclo celular, donde los cromosomas están justo en el medio de la célula y no hay membrana nuclear. Entonces son más fáciles de obtener. Y luego se hace un tratamiento, se limpian, ¿no?, los restos celulares y se fija en una lámina. Antiguamente lo que se hacía era tomar foto, imprimirlos y cortarlos, y ahora ya a través de la tecnología se obtienen, se capturan imágenes del microscopio donde se van a ver estas metafases y se va a poder identificar cada uno de ellos. Entonces es una técnica de laboratorio que permite detectar alteraciones en el número o en la estructura de los cromosomas. Es la prueba más básica, ¿no? Nos da una mirada global de nuestro material genético. Y la imagen que se obtiene es justamente esto, ¿no? De hecho, se observa, si regresamos aquí, se van a observar así como un conglomerado en el microscopio, pero luego ya con ayuda del software y la computadora se van a ordenar y se van a presentar, ¿no? Entonces vamos a ver que están ordenados en números, por grupos, ¿no? Del 1 al 22, todos son por pares, recordemos que heredamos tanto uno de papá como uno de mamá. Y el último par que define el sexo cromosómico, que vendría a ser XX en la mujer y XY en el varón. Luego, otra técnica citogenética ya molecular es el FISH, la hibridación in situ con fluorescencia. Esta técnica es un poco más compleja, no la hacen muchos centros. El Instituto de Enfermedades Neoplásicas es uno de ellos y el Hospital Almenara también tenía esta tecnología. Es una técnica de laboratorio que se usa para detectar y localizar una secuencia de ADN específica en un cromosoma. Esta es una prueba más dirigida, ¿no? Por ejemplo, si mi sospecha es algún síndrome como el síndrome de Prader-Willi, que se puede presentar con una, o sea, la causa es una deleción del cromosoma 15, entonces lo que puedo hacer es obtener estas ondas específicas que se producen en el laboratorio y observarlas bajo el microscopio, ¿no? Hacer que hibriden bajo un procedimiento y en el estudio del microscopio de fluorescencia vamos a poder observar estas señales, ¿no?, que me detectan si está presente o no esta región. Y también otro ejemplo, no solo para síndromes en general, sino también se utiliza para el cáncer, específicamente en el cáncer de mama, y podemos hacer el análisis de células en metafase o el análisis en interfase. En este caso vamos a ver digamos, estos redondelas celestes o azules son las células y dentro de ellas va a estar el material genético expresándose. Entonces, como siempre, recordar que de todos nuestros genes y nuestros cromosomas tenemos dos copias, ¿no? Una de papá y una de mamá. Si yo busco un punto específico, entonces voy a tener dos señales, ¿no? Una región que voy a buscar en un cromosoma específico. En este caso, lo que se quiere estudiar es el cromosoma 17 en esta región donde está este gen HERB2. Lo normal es que tengamos dos señales. Uso un control como esta señal verde, ¿no?, que va a ser 2, y mi región objetivo, esa sería esta señal roja, ¿no? Entonces, cuando vemos aquí en esta otra célula, hay más de dos señales, estamos hablando de una sobreexpresión de este gen, ¿no? Y esto se asocia también a un comportamiento más agresivo del tumor, pero también hay un tratamiento específico, entonces ayuda a identificar qué pacientes podrían beneficiarse de un medicamento como el trastuzumab, por ejemplo.
Otra prueba citogenética es el array cromosómico. Este array, ya también llamado cariotipo molecular, a través de una prueba de sangre también, o también se puede hacer de líquido amniótico, de otros tejidos, se va a hacer una extracción de ADN y luego en una plataforma se van a colocar, ¿no?, tanto el ADN control como el ADN problema, que son como chips, y ahí estos van a emitir una señal y nos permite detectar si es que hay ganancia o pérdida, ¿no?, en el número de copias, o sea, duplicación o de lesión, y esto luego se va a leer a través de un computador. Entonces, una técnica de laboratorio que se usa para detectar variaciones en el número de copias, o también llamadas CNVs, que son ganancias o deleciones submicroscópicas, es decir, que no se van a detectar con el estudio de cariotipo convencional porque de repente las alteraciones van a ser mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, yo puedo tener un niño con síndrome de Prader-Willi. Ya, este, les comentaba que yo podía tener un niño con algún síndrome genético como el síndrome de DiGeorge, que va con deleción 22q, o el síndrome de Prader-Willi con una deleción 15p, pero el cariotipo tener un resultado normal, y eso no me descarta otros problemas más pequeños, ya sea submicroscópicos como microdelesiones, microduplicaciones o incluso problemas génicos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también esas limitaciones. Si bien el estudio de cariotipo me da una visión más global, no me permite detectar alteraciones mucho más pequeñas. Entonces, si eso sale normal, la reevaluación es importante para ver si se considera hacer un estudio genético adicional. Y el siguiente estudio, digamos, en resolución para anomalías cromosómicas es el array cromosómico. Y es la técnica gold estándar para el estudio de síndrome dismórfico, malformaciones congénitas múltiples, incluso la discapacidad intelectual y autismo. También hay limitaciones, obviamente, en este estudio. O sea, va a detectar ganancias o de lesiones de material genético, pero puede que no detecte alteraciones estructurales que sí lo va a detectar el estudio de cariotipo, como una inversión, una traslocación. Solamente si estas van a ocasionar una ganancia o pérdida, podría detectarse en el array cromosómico. Es decir, que ambas podrían incluso complementarse, ¿no? Si yo tengo una alteración más específica en un gen, el estudio de array cromosómico me puede salir normal también, ¿no? Luego, ya en las pruebas moleculares, tenemos el secuenciamiento génico, que es justamente obtener esta secuencia de un segmento de ADN, de todo un gen o de varios genes a la vez, y se van a obtener muestras ya sea de sangre, pueden ser de saliva, hisopado, de líquido amniótico, ¿no? Se extrae el ADN y luego hay todo un procedimiento, ¿no? Preparación de bibliotecas, y luego viene ya la secuenciación, ¿no?, en el equipo específico, y luego ya el análisis bioinformático. En el análisis bioinformático es muy importante también poder obtener, tener una data clínica que oriente hacia qué genes buscar, porque la información puede ser muy compleja de interpretar si no tenemos una buena base clínica, ¿no? Y en estos estudios de secuenciamiento se pueden hacer en un solo gen, como les decía, cuando la sospecha es muy específica y la enfermedad se presenta por alteraciones o mutaciones en ese gen nada más, pero si vemos que hay una enfermedad que se puede presentar por alteraciones en más de un gen, por ejemplo, la poliquistosis o la enfermedad poliquística del adulto, se sabe que hay al menos dos genes relacionados. Entonces hacer el estudio de un solo gen no me va a ser, no va a ser muy rentable, porque voy a terminar de repente pagando más si es que en el primero no me sale y luego tengo que hacer un segundo análisis. Entonces podría ir hacia un panel genético. Existen diferentes tipos de paneles genéticos, por ejemplo, para enfermedades neuromusculares que incluyen distrofia muscular, neuropatías hereditarias. También hay paneles genéticos para cardiopatías congénitas, paneles genéticos para epilepsia, por ejemplo, que ahora se está viendo cada vez más que muchas de las epilepsias que en algún momento eran idiopáticas o de causa desconocida, que tienen ahora una base genética. Incluso dependiendo del tipo de alteración, podríamos detectar quiénes responden mejor a cierto medicamento o no, ¿no? Sobre todo cuando se afectan, por ejemplo, los canales de calcio, ¿no? En los genes relacionados a la epilepsia. Y el exoma, por ejemplo, ya es una prueba mucho más amplia que se va a hacer a un recién nacido o a un niño o adulto que tengan muchas manifestaciones y de repente puedan ser inespecíficas, y no me permite identificar un panel genético porque no hay solo un sistema comprometido, sino hay múltiples. Entonces el diagnóstico diferencial es muy amplio, y en este caso pues lo recomendable sería hacer un exoma. El genoma ya
podría ayudarnos también es la prueba ahorita más amplia que tenemos en el mercado. Obviamente, mientras más amplia y más tecnología requiera, también su costo es mayor. En el tiempo, estas pruebas genéticas han ido bajando de precio y se están haciendo cada vez más asequibles y sobre todo también a través de fondos de investigación, ¿no? Que se obtienen a través de estudios colaborativos o programas de apoyo para enfermedades no diagnosticadas que podemos hacer también para algunos pacientes que tengan una alta sospecha de alguna condición genética, ¿no? Y el estudio en los padres en ambos casos, tanto en exoma como genoma, sí ayuda mucho a la interpretación, ¿no? Entonces sería lo ideal hacerlo cuando solicitemos estas pruebas. Bien, y ahora, ¿en qué momento se realizan, ¿no? Estas pruebas que mencionábamos? Hay diferentes momentos, pueden ser en la etapa prenatal, pueden ser al nacimiento, pueden ser postnatal en el niño, adulto, gestante, y en realidad en cualquier grupo etario. Y hay un grupo específico que es los neonatos, ¿no? Porque pueden tener manifestaciones que en un momento pueden ser inespecíficas, de repente solo somnolencia, rechazo al alimento y pueden tener alguna otra condición. Obviamente hay otros factores también, ¿no? Como las infecciones y todo, pero si es que de repente un bebé se pone muy mal y no se sabe por qué, entonces podría ser algún problema metabólico, ¿no? Y esto podría detectarse a través del tamizaje neonatal. Otras pruebas genéticas que se realizan, esto más en adultos, es la detección de portadores, ya sea en parejas o en hijos de pacientes que tienen alguna enfermedad genética de manifestación en el adulto, ¿no? Diagnóstico, bueno, vamos a hablar un poco también del diagnóstico prenatal, de algunas pruebas predictivas o de predisposición genética. Y finalmente, las pruebas forenses, que no es el motivo de esta charla, pero que sin embargo también se utilizan, ¿no? Estas pruebas genéticas con este objetivo en la detección, por ejemplo, de muestras biológicas, ¿no? De repente en criminalística, ¿no? O asesinatos, por ejemplo, identificar a la persona, ¿no? O pruebas de paternidad también, ¿no? Bien, entonces el tamizaje neonatal, existe una ley que últimamente ha sido modificada por la ley 31975 en el país, donde nos dice que todo nacido vivo dentro de los primeros 28 días tiene derecho al examen médico detallado, que incluye el descarte de estas 7 condiciones. 4 son metabólicas, ¿no? Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal, fenilcetonuria y fibrosis quística, y otras 3 son más funcionales, ¿no? Hipoacusia congénita, catarata congénita y las cardiopatías. Además, se establece el Día Nacional de Concientización de la Importancia del Tamizaje Neonatal el 28 de junio de cada año. Bien, en la detección de portadores, este es un pequeño árbol genealógico, ¿no? Estos portadores son personas sanas, pero que tienen variantes genéticas que no se expresan en ellos porque son recesivas y tienen otra copia sana. Sin embargo, cuando se juntan dos portadores, sí hay un riesgo de que estos portadores justo le pasen a su descendencia las dos variantes o copias alteradas, ¿no? Y es así que ahí sí vamos a ver manifestaciones, ¿no? Y el riesgo para dos portadores, por ejemplo, si ya tienen un hijo con fenilcetonuria y se les hace el estudio y se confirma que son portadores, su riesgo para cada embarazo es de un 25%, ¿no? O uno de 4. Luego hay una probabilidad de 50% que sean igual de portadores que los padres y un 25% que sean totalmente sanos. Ahora, un 25% para algunos puede no ser tan alto, pero en realidad es muy alto, ¿no? Vemos parejas de portadores que han tenido 4 hijos y de los 4, 3 han tenido una condición genética, porque el riesgo 25% es en cada embarazo, ¿no? No es, a veces se malentiende, es decir, como ya tengo un hijo afectado, entonces me toca tener un hijo portador o un hijo sano. Pero el riesgo es alto igual y en estos casos hay opciones reproductivas, ¿no? Para los portadores, obviamente empezando con una asesoría genética adecuada, explicándole los riesgos y luego ver qué otras opciones se pueden manejar a nivel de fertilidad, como por ejemplo la fertilización in vitro con selección de embriones, cuando ya hay una detección del estudio genético previamente en la familia, ¿no? De la variante. O también la ovodonación, espermadonación, obviamente va a depender pues de la decisión de la paciente en base a sus creencias, valores, ¿no?
Entonces el genetista lo que va a hacer es brindar toda la información y va a ayudar a estas personas, familias a interpretar, ¿no? Tanto la historia familiar, ver sus riesgos, la historia médica e identificar las posibilidades de recurrencia o aparición de una enfermedad. Puede darse en parejas completamente sanas, sin factores de riesgo, pero que manifiestan una preocupación porque de repente alguien más en la familia sí ha tenido esto, o parejas que tienen algún factor de riesgo, como por ejemplo em, que sean consanguíneos, ¿no? Que se casen entre primos hermanos o primos lejanos, o que ya tengan un hijo con alguna malformación, un defecto congénito, o que tengan pérdidas recurrentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquiera de estos motivos puede ser necesario que soliciten una cita, ¿no? Para asesoría genética. El diagnóstico prenatal se hace a través de estos dos procedimientos principalmente, la amniocentesis, ¿no? Que es cuando ya hay un embarazo de riesgo, ya sea por ecografía, se ha detectado algún marcador cromosómico, ¿no? O de cromosomopatías, como la translucencia nucal aumentada, o el hueso nasal ausente, o de repente por edad materna avanzada, más de 35 años, puede ser ya un factor de riesgo, o un hijo previo con anormalidades cromosómicas. Entonces amerita que el siguiente embarazo sea más vigilado. Y lo otro puede ser un test prenatal no invasivo, ¿no? Que es una de las pruebas que actualmente, digamos, una de las últimas pruebas que incluso tienen una mejor sensibilidad y especificidad, casi en un 99% para síndrome Down, trisomía 13 y 18, este, que es el NIPT o el test prenatal no invasivo, ¿no? Y esto detecta qué embarazos son de riesgo y si sale con riesgo elevado, pues el siguiente paso sería hacer una prueba invasiva ya de diagnóstico prenatal, que puede ser la amniocentesis, que es la obtención de líquido, ¿no? Con una jeringa, una aguja transabdominal guiado por ecografía, o la biopsia de vellosidades coriales, ¿no? Que se hace en una etapa más precoz del embarazo, con el objetivo de poder analizar estas células, se mandan al laboratorio, se puede hacer el estudio de cariotipo, de hecho en el laboratorio de genética del Hospital Revalidati se hacen también, se reciben estas muestras tanto de amniocentesis como de biopsia de vellosidades coriales para el estudio de cariotipo principalmente. También se pueden hacer enviando a otros laboratorios para pruebas genéticas más específicas si es que ya hay un diagnóstico, ¿no? Ya se ha encontrado la alteración. Algunos detalles más sobre, por ejemplo, el cariotipo en líquido amniótico se realiza más o menos entre las 14 y 16 semanas, algunos dicen entre las 15 y 19, que es la etapa ideal para el estudio de cariotipo. Hay una baja tasa de contaminación materna y pueden detectar también mosaicos, que son alteraciones cromosómicas en el bebé, que a veces tienen más de 2 líneas celulares, ¿no? La calidad de la muestra debe ser entre 16 a 20 mililitros en tubos estériles y remitir al laboratorio en un plazo máximo de 24 horas a temperatura ambiente. Un resultado más o menos dependiendo también de cómo es que se va cultivando la célula y cómo van creciendo, entre 14 y 21 días. Hay siempre limitaciones como toda prueba y sobre todo porque es invasiva, un riesgo de pérdida fetal de 0,5 a 1%, que es un riesgo relativamente bajo, pero existe y no detecta, como las limitaciones de la prueba de cariotipo que mencionamos, no detecta de lesiones por debajo de la resolución del cariotipo, ¿no? Ni síndromes de microdeleción o microduplicación. En el caso de la muestra de vellosidades coriales, se hace en una etapa más precoz, mientras que el cariotipo en líquido amniótico se hace entre las 14 a 16 semanas, esta se hace entre las 10 a 14 semanas. Es una biopsia de corion, obviamente requiere un personal más entrenado, esto lo hacen los gineco-obstetras. Puede ser tomada mediante extracción transcervical, es decir, a través del cervix uterino o transabdominal y debe ser también remitida al laboratorio en un tubo estéril, ¿no? En la medida de lo posible es evitar reenvases, como por ejemplo en el caso del líquido amniótico, es enviarla en la misma jeringa, obviamente adecuadamente sellada, ¿no? Evitar estar cambiando de frasco en frasco o mandarlo en múltiples frascos porque eso contamina la muestra y luego no podemos obtener el crecimiento celular y vamos a tener resultados sin crecimiento, ¿no? Posibilita tener como ventaja una información genética más precoz que la amniocentesis, ¿no? Limitaciones en la cantidad y calidad de metafases obtenidas. Puede haber contaminación materna porque podemos estar obteniendo de repente no vellosidad coreal, sino muestras de la propia placenta o de tejido materno y entonces a la hora que hacemos el cultivo de células terminamos haciendo el cariotipo a la madre, ¿no? Entonces siempre hay un riesgo de contaminación. También hay un riesgo de pérdida fetal, un poquito mayor que la amniocentesis, en 2 a 5% en el primer trimestre, ¿no? Y como limitaciones del cariotipo prenatal por vellosidad corial, tampoco va a detectar de lesiones por debajo de la resolución del cariotipo, ¿no?
pueden haber mosaicismos también propios de la placenta y que no necesariamente representan que el bebé tenga un mosaicismo, así que muchas de estas pruebas que se realizan de forma prenatal con un objetivo más que todo informativo, se deben confirmar luego en etapa postnatal, o sea, al bebé cuando nazca. Y también se puede hacer en forma prenatal sangre de cordón o cordocentesis entre las 20 y 21 semanas. Esto también requiere un personal altamente entrenado, ¿no? Para obtener, ¿no? A través de una jeringa, una aguja, llegar hasta el cordón umbilical y extraer muestra de sangre, ¿no? Más o menos entre 2 a 5 mililitros, que también se remite al laboratorio en un tubo de heparina en un plazo máximo de 24 horas. Las ventajas en una segunda muestra para confirmar un diagnóstico cuando es demasiado tarde para realizar otras pruebas, ¿no? Como la biopsia de vellosidades coriales o el estudio de líquido amniótico. El riesgo también es un poquito mayor que el del líquido amniótico, en la pérdida fetal de 2 a 5%. Y las mismas limitaciones por el estudio de cariotipo. Bien, entonces cuando ya tenemos un diagnóstico prenatal, está en nuestro país tiene un objetivo más que todo informativo para que la pareja esté preparada, ¿no? Para que también vea de alguna forma, programe dónde va a ser el parto, ¿no? Si se sabe que el bebé viene con algún problema, de repente en hacerlo en un centro de mayor complejidad, ¿no? Y que puedan atenderlo cuando tenga alguna complicación, ¿no? Si hay una cardiopatía o una malformación gastrointestinal. Entonces, estar ya preparados y estar informados también ayuda a que el resultado sea mejor también, porque el tratamiento va a ser más pronto, ¿no? En las pruebas predictivas, estas se van a hacer en el momento, digamos, está dirigido a cuando hay enfermedades genéticas que se manifiestan en la etapa adulta y se sabe que tienen una herencia dominante. Y, por ejemplo, ¿no? El cáncer de mama o enfermedades neurológicas como el Parkinson, ¿no? Acá vemos una imagen del Parkinson, en este caso es un cerebro que es un cerebro normal con una neurona sana, y en el otro lado es un cerebro que ya tiene más atrofia, ¿no? Tanto de las circunvoluciones, y es un cerebro de una persona con enfermedad de Huntington. Es una enfermedad neurológica degenerativa, progresiva, que es lenta, pero que en el tiempo va a generar discapacidad, ¿no? Y va a llegar incluso a la demencia. Entonces, hay algunas enfermedades, sobre todo Huntington de etapa temprana, que sí pueden tener un componente genético fuerte, ¿no? No todos los casos. O otras enfermedades como en este caso de una herencia autosómica dominante y si el diagnóstico ha sido a los 40, 50 años y ya tienen 2 o 3 hijos, a los hijos se les puede, cuando cumplan la mayoría de edad, dar esta información y ellos pueden decidir el hacerse o no la prueba para saber si van a hacer la enfermedad, los síntomas, ¿no? Y también podrían planificar si van a querer tener hijos o no, sabiendo que tienen un riesgo mayor o qué medidas pueden tomar para minimizar sus riesgos. Son las pruebas predictivas, ¿no? Se hacen en personas sanas. Y las pruebas de predisposición, eh, como el cáncer, por ejemplo, el cáncer sabemos que es multifactorial, pero hay un 10% de cáncer, sobre todo cáncer de mama, ovario, endometrio, próstata, eh, que tienen un componente genético y que se manifiestan en personas jóvenes, ¿no? Como 30, 40 años, donde no se espera que tuvieran cáncer. Entonces, cuando diagnosticamos, a veces son familias grandes y esta persona, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama tiene hermanos o tiene ya hijas, entonces ellos pueden también someterse a una prueba genética para ver si tienen predisposición a. Siempre se inicia con la persona afectada, se detecta la alteración y ya luego en las personas sanas, con la información brindada en la asesoría genética, se puede determinar si es que obviamente si es que ellos deciden hacerse, se puede determinar si son portadores o no, ¿no? Y de esta manera programar también tanto su familia como su vida, ¿no? Y qué es lo que van a hacer. Y pueden tomar cierta acción también de forma preventiva, hacerte ciertos procedimientos o tratamientos que minimicen los riesgos. Bien, ¿por qué someterse a una prueba genética entonces para confirmar o descartar un diagnóstico en una persona que presenta síntomas de una enfermedad genética, para personas con antecedentes familiares o hijos con una enfermedad genética y para detectar posibles enfermedades genéticas en recién nacidos con el objetivo de iniciar un tratamiento lo antes posible? Los beneficios generalmente de las pruebas es que tenemos más información, podemos entender mejor la enfermedad,
Podemos quitarle esa angustia a veces a los padres de no saber qué tiene su hijo y por qué le pasan todas esas cosas. Al poder tener un diagnóstico comprendes mejor, buscas información más dirigida, buscas grupos de apoyo. También puedes establecer un pronóstico dependiendo del tipo de enfermedad, brindar una asesoría genética adecuada y disminuir también los riesgos en la familia. Algunas desventajas que pueden haber, de repente desventajas de tipo emocional, ¿no? Que algunas personas pueden decidir no querer hacerse ninguna prueba porque no quieren vivir con esa angustia de saber que pueden recurrir de repente al cáncer. Entonces se brinda toda la información y es la persona al final quien decide si se hace una prueba o no, y para eso también se firma un consentimiento informado, ¿no? También puede haber una desventaja financiera, sobre todo si hay pruebas que son más complejas y son de alto costo, o un riesgo de discriminación cuando estamos ante de repente una detección de una variante que me predispone al cáncer y luego yo quiero ir a un seguro oncológico y si tienen conocimiento que ya tengo una predisposición, de repente no voy a poder ser incluida en ese seguro, ¿no? Entonces siempre se les explica a los pacientes todos estos riesgos. Incluso puede haber un riesgo, sobre todo en las pruebas amplias de exoma y genoma, donde se hacen estudios a los padres, un riesgo de una detección de una no paternidad, ¿no? Entonces, toda esa información se brinda antes de poder someterse a una prueba genética. Y las limitaciones también de las pruebas, ¿no? No hay una prueba que me diga todo, ¿no? Entonces va a tener que ser dirigida y obviamente vamos a tener que explicar también cuáles son las limitaciones, ¿no? Ninguna prueba es 100%, o sea que un resultado positivo me confirma un diagnóstico, sin embargo un resultado negativo no me lo descarta. Eso debe ameritar una evaluación, una reevaluación, y si es que se considera que puede ser alguna otra alteración, ir avanzando, ¿no? En el alcance, en el rendimiento de las pruebas, y a veces hay condiciones genéticas que no se va a detectar el estudio genético. Claro que un resultado negativo aleja la posibilidad de una causa genética, pero no la descarta al 100%, y por eso es que en la reevaluación clínica y en el seguimiento podemos establecer realmente si es que finalmente hay o no una condición genética. Y pueden haber resultados inciertos también, sobre todo en los estudios ya de secuenciamiento, los estudios moleculares, en los cuales se detectan variantes raras que no se sabe si son polimorfismos o si son ocasionados son variantes patogénicas que producen una enfermedad. Entonces ahí como que nos quedamos en una zona gris en la cual no obtenemos más información, son estudios no contributorios y que en el tiempo podrían cambiar, ¿no? Y se reclasifican de acá a un año, 2 años, resulta que son benignas o resulta que sí son patogénicas y me confirma un diagnóstico. Entonces puede también esto tener implicancias, por eso es que es importante el uso racional de estas pruebas y saber en qué momento indicarlas. Y tener una información clínica lo más detallada posible para poder también ayudar al enfoque y la interpretación de los resultados. Bien, entonces los quiero invitar también, al inicio vieron algunos videos, los quiero invitar a este curso de asesoría genética que está en la plataforma de Senate, de Teleduca, y aquí tienen el QR para que puedan ingresar también, es totalmente gratuito, son módulos, videos muy cortos, muy didácticos, y que luego ustedes pueden obtener también una certificación, una constancia. Y está abierto para todos. Y bueno, y también invitarlos, si es que por ahí hay profesionales de la salud o pacientes y tienen alguno de estos tipos de cáncer, ¿no? Pacientes mayores de 18 años con cáncer de mama, colon, próstata, endometrio gástrico y que hayan historia familiar de repente. Y se requiere hacer un estudio genético, pues hay un estudio multicéntrico que ha sido aprobado por el Comité de Ética tanto de la Universidad San Martín como del Hospital Rebagliati, en la cual se está haciendo estos estudios de este título. Se ha conseguido un fondo de investigación para poder hacer paneles genéticos en síndromes de cáncer hereditario. Y este estudio se llama Hacia el estudio de genoma humano del poblador peruano, prevalencia de mutaciones germinales entre diversas cortes de probando con sospecha de síndromes de predisposición de cáncer hereditario. Ahí está el correo del servicio y el número de WhatsApp por si tuvieran alguna, quieren contactarse o quieren saber más de este estudio. Bien, muchas gracias por su atención y queda atenta a sus preguntas. Ahora, por la presentación, invitamos a los participantes a dejar sus preguntas o dudas si tienen alguna. Tenemos ya un par, a ver, de Mabel Romero, el pediatra me dijo que me haría referencia a genética, porque mi niño tiene TEA. ¿Qué pruebas le harían? Ok.
El trastorno del espectro autista, ¿verdad? Bueno, el trastorno del espectro autista es una condición multifactorial, no es una condición puramente genética, pero sí es importante que pase una evaluación por genética. ¿Por qué? Porque hay algunos trastornos del espectro autista que se asocian a síndromes genéticos. Entonces, en la consulta de genética es donde podemos evaluar al niño, digamos, de su forma integral, cómo va su crecimiento, cómo va el desarrollo, cómo van los antecedentes, la elaboración del heredograma para ver si hay otros casos también y sobre todo si hay rasgos de dismorfia, retardo de crecimiento o se asocia, por ejemplo, a discapacidad intelectual, si es que ya hay un informe, en esos casos sí ameritaría más hacer un estudio genético, ¿no? Hay otros casos de TEA que son muy leves de repente y que en el tiempo tienen una muy buena evolución y cuando vemos también, mucho influye también las características o los rasgos de los padres, ¿no? Y a veces es simplemente ciertos rasgos, ciertos síntomas y no llega a ser un diagnóstico. Entonces, más que todo, psiquiatría y neurología son los que definen el diagnóstico, pero sí lo derivan a genética como para ver al menos un descarte de otras condiciones. Dependiendo de en qué centro se atienda. Pueden haber algunas otras pruebas, por ejemplo, en el Hospital del Niño, hacen el niño de Breña tiene la tecnología para array cromosómico, para exoma, obviamente va a depender de la evaluación y la sospecha clínica del genetista. En el estudio en salud, por ejemplo, tenemos estudios, laboratorio de citogenética que hacen estudio de cariotipo. Entonces, de inicio solemos pedir eso como un descarte de anormalidades cromosómicas, aunque en la mayoría de casos lo que se espera, si es que no hay dismorfia, no hay discapacidad, no hay nada, malformaciones, nada, vamos a esperar que salga normal, ¿no? Y dependiendo de los rasgos, podríamos ir de repente hacia una prueba o sugerir, ¿no? Recomendar una prueba para síndrome de X frágil, por ejemplo, que es la principal causa de discapacidad intelectual y que se asocia a TEA también, ¿no? O un array cromosómico, si es que fuera el caso. Ujú. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta de Leila. Si la mamá tiene más de 40 años y logra embarazo con óvulos congelados de 31 años, ¿existe un riesgo epigenético por la edad materna? Los embriones no fueron estudiados. ¿Existe riesgo? ¿Qué pruebas están recomendadas? Bien, muchas gracias Leila por tu interesante pregunta. De hecho, es algo que todavía siempre se especula, pero no se tiene certeza, ¿no? Cuando hacemos o nos sometemos a estas pruebas de fertilización in vitro, por ejemplo, que nosotros tenemos que diferenciar dos conceptos, ¿no? Que es la parte genética, que es la secuencia, todo nuestro material genético, y la parte epigenética, que vendría a ser por encima de la secuencia, que son modificaciones bioquímicas generalmente que tienen que ver con la expresión de nuestro ADN. ¿Y qué hace que pueda cambiar nuestra epigenética? El ambiente, ¿no? En nuestro caso, si somos adultos, pues también depende de nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, todo eso puede provocar modificaciones epigenéticas y predisponernos a ciertos tipos de cáncer o enfermedades, por ejemplo. Ahora, en el caso de la etapa preimplantacional, incluso, el hecho de que la fertilización se lleve en un ambiente totalmente diferente, sí nos da un mayor riesgo, es lo que se especula que haya un mayor riesgo de alteraciones epigenéticas en el bebé. Pero no tengo conocimiento, me parece que no hay muchos estudios de seguimiento de pacientes con fertilización in vitro que realmente demuestre que tienen una mayor predisposición a enfermedades epigenéticas. Por otro lado, no hay la disponibilidad de test clínicos para valorar o evaluar alteraciones epigenéticas, más que todo en forma de investigación, sí, pero no hay un estudio que me detecte alguna alteración epigenética, digamos así, global en un embrión, ¿no? Lo que sí se hace son los estudios de diagnóstico preimplantacional, pero que tienen que ver más con el estudio de genoma, o sea, ya del material genético, de la secuencia, para detectar alteraciones cromosómicas, ¿no? Porque obviamente van a implantar el embrión que esté cromosómicamente sano o lo más cercano a ello, ¿no? Y entonces, para eso sí es importante hacer el estudio de diagnóstico preimplantacional. Nos ha tocado ver incluso bebés que nacen de fertilización in vitro con síndrome Down, con trisomía 18, ¿no? Entonces es obviamente muy penoso para los papás también, ¿no? Porque hacen todo un esfuerzo que lamentablemente estas pruebas tampoco o estas tecnologías no están asequibles a todos y sin embargo, por no gastar de repente en un diagnóstico preimplantacional, entonces al final de repente tienen una pérdida más precoz, porque en algunos casos incluso hay muerte precoz del bebé, ¿no? Como la trisomía 13 o 18. Gracias, doctora. Una siguiente pregunta de Alison. Mi niña tiene TEA, la derivaron a genética y salió que está bien y era normal, pero mi niña tiene autismo leve
por qué en la prueba no salió ello. Bien, muchas gracias, Alison. El diagnóstico de TEA en realidad no lo da una prueba genética, sino es a través de las manifestaciones, de los síntomas, ¿no? De repente acompañado de evaluaciones neuropsicológicas, ¿no? Y quien establece el diagnóstico es un psiquiatra. Entonces no existe una prueba genética o de sangre que me defina un diagnóstico, sobre todo de TEA, ¿no? Y en general de condiciones o enfermedades psiquiátricas, ¿no? Las pruebas genéticas se hacen más que todo como un descarte. De repente en un paciente con TEA y con discapacidad intelectual o con malformaciones, es más probable que ahí yo detecte alteraciones, ya sea en la prueba de cariotipo o en la prueba de array cromosómico, o si es varón en el estudio de X frágil. Pero si de repente es un TEA leve, donde no hay manifestaciones dismórficas, el crecimiento es normal y el niño logra avanzar, lo más probable es que no detectemos nada. Y ahí sí estamos en una condición multifactorial. Sí se ha visto muchas veces y nosotros indagamos mucho en los antecedentes, ¿no? A veces papá o mamá eran poco sociables, no tenían muchos amigos o son muy hogareños, ¿no? Que al final también, ¿no? De alguna forma es una manifestación de repente que no tiene tanta facilidad para socializar, para interactuar con otras personas. Muchas veces también se comparten genes relacionados a esquizofrenia, trastorno bipolar. Entonces, si hacemos el estudio familiar, de repente hay ciertos genes de predisposición, pero que no forman parte ahorita no existe un panel genético, digamos, para detectar autismo específico, porque la gran mayoría de los casos, ya sea el estudio de array cromosómico o el estudio de secuenciamiento, va a ser normal. Gracias, doctora. Un par de preguntas más. Karina Fajardo pregunta, ¿por qué los doctores no te indican una prueba genética para el Ehlers-Danlos de cualquier tipo? Bien, muchas gracias, Karina. La prueba genética para el Ehlers-Danlos es realmente complejo, porque el Ehlers-Danlos tiene muchas manifestaciones, muchos tipos, y la más común, que es el Ehlers-Danlos de tipo variante hiperlaxitud, no tiene un gen específico. Entonces, me ha tocado ver pacientes con sospecha de Ehlers-Danlos, le hago su prueba genética y sale negativo. Y como les decía, las limitaciones de la prueba. No en todos los casos va a salir positivo. Si sale positivo, me confirma un diagnóstico, que más que todo es en el Ehlers-Danlos clásico, pero no en la variante hiperlaxitud, por ejemplo. Pero si sale negativo, me aleja un poco la posibilidad, pero no me lo descarta al 100%, y menos la variante hiperlaxitud, porque en esa no se ha detectado un gen específico. Entonces solo queda hacer la evaluación muy detallada, muy minuciosa de los criterios clínicos, de los síntomas, de las manifestaciones. Entonces, al final el diagnóstico de Lenarlos va a ser en base al fenotipo, a la clínica, y en algunos casos pudiera, ¿no? Confirmarse con la prueba genética, pero sobre todo en las variantes clásicas, ¿no? Y no tanto en la hiperlaxitud. Bueno, a veces coincide con que muchas personas son elásticas y la hiperlaxitud es frecuente en el 20% de la población. Las personas que hacen ballet y todo son elásticas, pero a veces determinar cuál es el Ehlers y cuál es simplemente una hiperlaxitud no es tan fácil, pero mucho tiene que ver también con las complicaciones, ¿no? De repente pensaría más en un Ehlers-Danlos cuando haya más manifestaciones como escoliosis, como valvulopatías, prolapsos, ¿no? De válvulas cardíacas, ¿no? Dolores crónicos, ¿no? Entonces ahí sí, o de repente cicatrices queloides, ¿no? Entonces ahí sí sospecharía más en un Ehlers-Danlos. Ujú. Gracias, doctora. Y una última pregunta para ir cerrando. Megumi Carrillo pregunta, ¿el Departamento de Genética de Salud realiza diagnóstico genético para distrofias hereditarias de retina? Bien, muchas gracias, Megumi. En salud aún no tenemos la tecnología de secuenciamiento para enfermedades genéticas. Sí tenemos la tecnología de secuenciamiento, pero más que todo enfocado en temas de trasplante y detección de variantes de repente a nivel infeccioso, ¿no? Virus, bacterias. Pero sí estamos parte del plan también de los servicios de genética en general, es incrementar o implementar nuevas tecnologías que nos permitan hacer el diagnóstico también de estas condiciones. Obviamente, lamentablemente, digamos, por la rareza de las condiciones, a la vez es hacer un sustento para 5 pruebas en el año no va a equiparar el sustento para una enfermedad infecciosa donde se hacen de repente 500 pruebas al año o más. Pero de todas maneras, o sea, se está pidiendo esa tecnología y existen igual otros mecanismos, otros canales que tiene la institución, como por ejemplo la tercerización. Entonces, es importante que
una vez que se sospeche una condición genética, sean derivados a un servicio de genética y ahí vamos a evaluarlo, ver si cumple criterios realmente, ver su historia familiar, el heredograma y ver también la utilidad para el paciente, ¿no? A veces, muchas veces un diagnóstico genético no cambia el pronóstico, otras veces la utilidad es el diagnóstico prenatal o cuando quieren hacer una familia, entonces vamos a ir valorando estas indicaciones. Hay enfermedades genéticas que sabemos que son genéticas, pero que el diagnóstico es clínico también, ¿no? Y en otros casos, sobre todo cuando hay dudas, cuando hay poca certeza, entonces sí se requiere hacer una prueba adicional como para poder tener el diagnóstico establecido. Entonces, esa sería una opción, ¿no? Que pase una consulta de genética y luego en la evaluación del especialista, pues valorar si amerita o no hacer una solicitud de una prueba tercerizada, ¿no? Y creo que también hay protocolos de investigación en la Universidad de San Martín que también hacían para enfermedades oculares, aunque no estoy segura si es para distrofia hereditaria. Gracias, doctora, por las respuestas. Agradecemos el tiempo brindado de los participantes y también de la doctora por esta capacitación. Y bueno, para finalizar la sesión, nos puede brindar sus palabras finales. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia. Un saludo a los participantes tanto de Zoom, que hemos llegado a ser hasta 90 en algún momento, a los participantes de YouTube. Bueno, recordarles también que este programa de genética a través de Senate se hizo justamente en conmemoración al aniversario del Servicio de Genética del Hospital Rebagliati y vamos a estar siempre en la disposición de poder continuar con estas telecapacitaciones y manténganse en contacto con las redes de Senate. Tienen el curso también disponible para cualquier, de repente quieren aprender un poquito más, ¿no? De la genética y de las pruebas. Y tienen también los canales de Senate y a través de ellos pues nos pueden hacer llegar cualquier otro pedido y nosotros encantados de poder colaborar. Muchas gracias.